Ok, señores, estamos aquí. Mi nombre es Samuel Rodríguez de Arami Factory y hoy quería hacer este meet para que entiendan un poco la estructura y para que vayan en contexto de por qué el precio es más agresivo cuando hay venta que cuando hay compra. Entonces, diciendo esto, vamos directamente a lo que es el gráfico. Lo primero que debemos entender es que desde datos desde el 2008, el precio siempre ha ido en una tendencia bajista. Ese gráfico es el gráfico de un mes. Entonces, si vemos toda esta zona, cada vez que el gráfico va haciendo high y, y creando lows nuevos, el gráfico o el precio rompe la estructura a la baja. Esto quiere decir que la fuerza relativa mayor en el precio es la vendedora. Así que esto es parte de la estructura del precio, porque desde 2008 el precio solamente lo que ha hecho es caer. Y esto es un dato muy importante porque a la hora de tomar una decisión de compra o venta en el mercado, tú tienes que saber desde dónde viene la raíz de ese movimiento. Diciendo esto, sabemos que el precio siempre va a liquidar zonas que son puntos fuertes y puntos débiles en el precio, como ha sucedido en esta parte, que por aquí, esto es dato de 2016, el precio crea un boss dejando por esta zona un nuevo low que es el low más reciente en ese gráfico de esa temporalidad. Entonces, según lo que yo entiendo, para que el precio cambie la estructura, para nosotros podernos posicionar en venta, escúchame, para poder posicionarnos en compra totalmente, debería quebrar esta zona aquí, o esta, mejor dicho, porque esta es la zona donde el precio reacciona y llega hasta esta zona, creando este low. Entonces, ya como tenemos definidas dos zonas, que es una zona premium y una zona de demanda, sabemos que el precio está en una zona donde podría ir a hacer un retroceso por esta zona, por aquí, todo este movimiento, la cual se reflejaría como un movimiento muy grande en temporalidades más pequeñas. Ya entendiendo esta parte, sabemos que el precio actualmente está dejando este high y este low por esta zona. Entonces, el deber de nosotros es ser crítico a la hora de analizar, porque eso va a diferenciarte de ser un trade promedio o ya un trade con más experiencia. Ahora tú entendiendo un poco lo que es la estructura del mercado y sabiendo este dato de que desde el 2008 el precio solamente ha hecho solamente movimiento bajista, creando estructuras a la baja, ya más o menos tú tienes un análisis y una idea de hacia dónde podría ir el precio y cómo podría cambiar la estructura. Porque si vemos por aquí desde febrero de 2023, todo esto ha sido una, un AMD. ¿En qué consta el AMD? En una acumulación del precio, luego una manipulación que podría ser por aquí,
llegando a esta zona y luego bajar para buscar esta zona donde tenemos liquidez. Entonces, a la hora de entender el gráfico debemos de ser muy críticos. Ya luego, si pasamos a temporalidad de una semana, ya sabemos, ya sabemos que, ya sabemos que dentro de este rango de precio existen movimientos que que pueden ser parte de una estructura interna dentro de la temporalidad mayores, queriendo dejar dicho que si esta zona es parte de un AMD, podríamos decir que el precio podría tomar esta zona por aquí, invalidarla, corregirla y luego ir hasta la zona siguiente, que podría ser esta zona por aquí, que ya fue mitigada por esta, por este, por ese stop home o cacería de stop loss. Entonces, en una temporalidad más pequeña, los movimientos se van a ver más grandes. ¿Qué es lo que debemos de hacer a la hora de tú tener en cuenta qué es lo que vas a analizar? Lo primero que yo hago es que yo sé que todo esto es liquidez en el precio. Y por encima de esta zona también hay bastante liquidez. A ciencia cierta no sabemos cómo el precio va a reaccionar, pero sí podemos apoyarnos en datos económicos y en estructura. Un ejemplo, ¿qué estructura yo veo aquí? Primero, tengo un cambio de carácter aquí, pero el precio todavía no ha ido a buscar ninguna de estas zonas por aquí. Si se pueden dar cuenta, el precio siempre se ha mantenido dentro de esta zona, quebrando, aún no ha quebrado ni ha dejado una estructura claramente en gráficos más amplios, o sea, más a largo plazo. Ya entendiendo esto de que tenemos un AMD, luego pasamos a gráfico de un día, donde podemos ver que dentro de ese AMD existe una estructura donde el precio ya no está confirmando algunas cuantas cosas. ¿Cuáles serían esas cosas? Por ejemplo, sabemos que ahora mismo tenemos una tendencia alcista o teníamos una tendencia alcista. Entonces, ya diciendo esto, podríamos marcar la zona donde el precio quizá pueda ir a reaccionar dentro de ese AMD, que serían este high que fue el que manipuló fuera de ese AMD. Ahora, sabemos que tenemos esta zona de high y esta zona de low. Pero si vamos al gráfico y lo analizamos, en realidad el precio no es alcista, en realidad el precio es bajista. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que por esta zona ya el precio había tomado liquidez de esta vela. Es lo primero, que es donde se crea el decision. Aparte de eso, el precio mitiga esta zona, que es una zona de imbalance. El primer toque sucedió aquí. Luego el segundo llena este vacío que hay por aquí en esa ineficiencia y casi llega a tocar este punto de la estructura. Ya tenemos unas confirmaciones que posiblemente el precio pueda tener una reversión. Aparte de que sabemos que el precio en cualquier momento puede ir a buscar esta zona o esta zona, pero en realidad no sabemos qué zona va el precio a liquidar primero. Por eso siempre nos basamos en datos
y estructuras. Es muy importante entender la estructura, porque, por ejemplo, aquí cualquier persona ve un gráfico alcista, pero yo no lo veo alcista porque, por lo que dije anteriormente, ya por aquí tengo esa mitigación de esta zona donde el precio dentro de la MD de temporalidad de una semana y de un mes ya hizo esa manipulación por fuera de ese AMD. Luego, no me ha roto ninguna de estas zonas que está dentro de la AMD. Ahora, si entendemos esta parte de lo que está dentro de la AMD, tú tienes oportunidad de coger muy buenos profits a largo plazo. Entiendo que acá la mayoría de traders ahora mismo están haciendo day trader porque se les hace más fácil o quizás es menos complicado o aprendieron a hacer eso. Entonces, dentro de la estructura que tenemos, que es la más reciente, que es todo este movimiento, podríamos decir que el precio es bajista. ¿Por qué? Porque como sabemos, ya la zona de aquí arriba vino a mitigar esta zona, mitigar esta zona. Ahora, ¿a dónde yo me baso de que el precio podría ir a buscar este low? Porque, como había dicho, la fuerza relativamente mayor en el precio desde datos del 2008 es bajista. Por eso, tomando en cuenta ese dato y teniendo en cuenta que tenemos un AMD y basándonos en otra cosa que es el cambio de estructura por esta zona y el precio creándome un break of structure o un, un boss, podríamos decir que esos datos avalan lo que yo estoy diciendo, que todavía el precio tiene mayor fuerza a la baja. Ahora, si nos damos cuenta, la teoría dice que el precio antes de quebrar cualquier zona debe de ir a mitigar una zona de un high para entonces hacer una estructura de reversión y volver a ese punto donde el precio tiene que ir a mitigar una zona. Luego de saber esto, vamos a irnos más profundo en este dato. Ya sabemos que tenemos esta zona que no ha sido liquidada, pero sí liquidó el decísimo, ¿verdad? Ok. Entonces, si el precio me crea este high, este nuevo high, haciendo reacción en el decisional y haciéndome esta reacción, dándome un cambio de carácter por aquí, lo más posible es que el precio vaya hasta a tomar esta zona o a invalidar y crear un nuevo high, digo, un nuevo low hacia esta zona. Creo que no sé si entiendo lo que estoy diciendo. ¿En qué me baso a eso? En lo mismo que hablé ahorita. El precio relativamente tiene mayor fuerza a la baja. Por eso sucede que cuando en cualquier momento que uno piensa que el precio está subiendo, siempre sale una noticia o algo. Porque si vamos a temporalidad mucho mayores, miren toda la zona que el precio tiene que ir a liquidar. Tenemos esta zona de liquidez de los donde claramente si vemos la estructura, hacia dónde apunta la zona, hasta aquí, posiblemente. Entonces,
¿qué es lo más probable que el precio haga? Bueno, lo más probable que el precio haga es que manipule ese arma de otra vez. O como ya tomó liquidez y manipuló por esta zona, el precio crea un nuevo low. No sé si me entiende el contexto que yo quiero dejar dicho, porque tenemos un HTF aquí, un low de HTF y un high de HTF. El precio está dentro de un AMD, pero la fuerza relativa mayor es venta. El precio viene, liquida esta zona, creándome esta reacción en el precio. Viene y me quiebra este high, creándome liquidez por debajo, que sería esto. Entonces, entendiendo esto, luego de que el precio me quiebra, tiene una reacción, quizá un 50% de Fibonacci, me quiebra totalmente la estructura y me crea un boss por aquí abajo. Podríamos decir que por aquí está el cambio de carácter, que fue donde el precio hizo su mayor, hizo un retroceso y fue lo que creó este high. Ahora, ese high fue roto aquí con mecha. Dentro de la teoría, no es un movimiento válido para crear un cambio de carácter. Ahora, si vemos más adelante, lo que sucedió fue que el precio creó una trampa, hizo un retroceso y sí luego sucedió el cambio de carácter, creándome este boss también, que fue el movimiento completo que creó este high. Entonces, diciendo esto, lo más probable es que el precio vaya a buscar una zona de liquidez o a crear un nuevo low. ¿Por qué? Porque si vemos la estructura dentro de la temporalidad de una hora, vemos una estructura bajista tomando zona de liquidez. ¿Qué zona ha tomado? Tomó esta zona, pero aún sigue creando un boss. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿cuál sería nuestra zona de liquidez actual? Podría ser toda esta zona, que forma parte de un decision. Y si lo vemos en temporalidad aún más pequeña, podríamos decir que hay un equal low, donde el precio podría ir a, a mitigar esta zona, hacer un retroceso, romper y luego irse a la alza si no rompe este low que tenemos por aquí. Entonces, espero que hayan entendido y que este adapto le funcione bastante para que tomen sus decisiones dentro de la semana o a un futuro, porque es muy importante entender de dónde vienen los movimientos en el mercado y entender bien lo que es la estructura del mercado. Así que me despido, un placer y gracias por acompañarme.